verdad es que tuve siempre la idea muy clara en el sentido de que quería estudiar arte. Vengo de una familia de artistas, entonces siempre tuve como esa mirada en relación a... Y no fue para mí difícil escoger, porque sabía que era ese mi camino. Quería estudiar pintura cuando chica, pero nunca me metí a pintura. Mi padre es escultor y trabaja en piedra, y lo primero que hice en la escuela, que me metí a Arcis, fue trabajar en relación a los materiales efímeros, todo lo contrario a lo que hacía él. Y fue súper bonita la experiencia porque ahí me di cuenta de como el descubrir nuevos procesos, nuevos materiales. El trabajar con la escala siempre ha sido como una manera, siempre trabajé con la escala, siempre trabajé con el gran formato. Y luego empecé como también el desplazamiento hacia el dibujo, que también paralelamente era como el taller de escultura y el taller de dibujo. Y en el dibujo también empecé como a experimentar con la máquina de coser, pero con unas cosas muy chiquititas y muy figurativas. Y después esto se va desplazando a otras cosas, como a lo que tengo ahora. Estuve como súper decidida hasta tercer año en la universidad de seguir con escultura. Y luego de ahí hice un intercambio a Marsella y me vi como obligada también a cambiar el formato y el material. Siempre estuve trabajando con las bolsas de plástico y en Francia me vi como obligada también a hacer otra cosa porque no había bolsa. Entonces fue como, ¿dónde encuentro este material? ¿Qué es lo que hago? Me desesperé un poco y dije, ¿cómo lo soluciona? Bueno, me compro una máquina de coser y vuelvo con este ejercicio que había sido muy inocentemente en primer año de hacer unos pequeños dibujos de figura humana, y ahí empecé a hacer un trabajo con relación a la música contemporánea, como graficar la música contemporánea a través de una imagen abstracta. Y de ahí ese trabajo estoy hablando de Marsella, este trabajo se expuso en la universidad. Y luego vine entonces a Chile y quería volver nuevamente con el trabajo de escultura que había dejado acá y retomar un poco con eso. Y fue como ya una queja un poco de los profesores, como ¿cómo vas a volver a eso? Tienes que hacer algo distinto, y un poco de presión. Entonces dije, ya, ¿qué es lo que hago? Y hice un trabajo de gran formato, como de 9 metros, unos dibujos inmensos. Postulé al concurso de arte joven de Quinta Normal y de ahí empezó como ya el desplazamiento, formato grande, así como desplegar. Y luego también volví un poco como a los pequeños formatos porque también empecé a concursar mucho, y en muchos concursos también te restringen un poco con ese tema. Bueno, yo estudié en la Universidad Finisterrae, arte, y fue ahí donde conocí como por primera vez a gente que estuviera como en una como necesidad de hacer arte casi que como por una necesidad vital, así. Porque en el colegio, bueno, yo tengo mi grupo de amigos del colegio, todos estudiaron arte también, pero de alguna manera estar en el colegio con ese pensamiento era muy distinto a haber después entrado a una universidad y haber como enfrentado ese tipo de situaciones como institucionales y todo. Entonces como que de ahí fue por primera vez que conocí como el formato taller, etcétera, como en el fondo reunirse con gente y poder como de alguna manera levantar un proyecto para poder seguir haciendo arte. Y bueno, a partir de eso armamos un taller y después armamos otro taller y después armamos otro taller que el que estaba hasta ahora, y eso ha sido como una especie de plataforma como para poder realizar distintos proyectos y pensarlo y todo. Como que a veces uno también por esa necesidad o como por esa inquietud, no sé cómo quieran llamarlo, como que tiene que hacerse uno mismo espacios, tiene que crearse como oportunidades, porque en realidad como en Chile no hay mercado del arte, como que es muy difícil, o está empezando un mercado del arte, es muy difícil como
o sea, no es sencillo de alguna manera ser artista, pues entonces como que, por ejemplo, esa convocatoria que hizo la Galería Gabriela Mistral, donde fue la razón por que yo fui a Flora, en Colombia, a hacer una residencia. Bueno, es una invitación institucional a, en el fondo, participar y poder como de alguna manera tener una oportunidad para poder seguir haciendo obra, conocer nuevas cosas, etcétera, etcétera. Bueno, esa residencia fue particularmente muy interesante para mí porque de alguna manera como que estando dentro de Sudamérica, bueno, Centroamérica igual, pero estando dentro de como Sudamérica, el mercado de Colombia es mucho más fuerte que el mercado de Chile en torno al arte, entonces hay muchas más instituciones de arte, muchas más oportunidades para los artistas, muchas más galerías metidas en el mercado, etc. Entonces como que fue interesante verlo y fue interesante también ver cómo conocer gente dentro de esa plataforma que estuviese en esa movida y todo. Entonces fue muy buena experiencia. Como que algo muy interesante que yo creo que nosotros hicimos con un grupo de amigos del taller fue hacer una expo que se llamó Menos Lúmenes, que está Martín Caulen, Martín Larroche, Matilde del Mayor, Aníbal Blake, Catalina Garretón, y creo que ahí estamos todos, si no me equivoco. Si se me olvida alguno ya... Pero bueno, eso fue una primera instancia entretenida de poder como de alguna manera autogestionar un proyecto que lo hicimos en Factoría Italia, que ahora ya está cerrado, pero era un galpón sin luz, entonces tuvimos que todas las obras pensarlas como para ese lugar, ¿me entiendes? Entonces fue como una experiencia bien como motivante, entretenida, como con un grupo de amigos de poder como de alguna manera hacer una exposición, fuese como fuese, con las condiciones de un lugar, ¿sí? Y de alguna manera ahí entendí como que en el fondo como el poder comunicacional que tiene poder hacer una exposición en el sentido de no solo estar como encerrado en la de uno haciendo algo que puede ser muy interesante y muy entretenido también, pero también como poder como tomarle el valor comunicacional o como de opinión de lo que uno podría llegar a hacer con el trabajo de arte o como una especie de magnitud que puede llegar a tener un trabajo. Entonces, ahí como, bueno, después de eso empecé un poco como investigar dentro como de una curiosidad que yo tenía en torno al lenguaje y en torno a la gráfica, como, pero refería como un poco al lenguaje verbal igual. Y fue ahí donde nació una exposición que se llamaba Hermiscambunalia, que fue en la Galería Dieque. Y fue mi primera expo individual y se trató de ese tema, en el fondo. Que trataba un poco de hablar sobre la crisis del lenguaje y como de qué manera como que uno podía hacer como la invención de un nuevo lenguaje algo legítimo, en fin, por este contexto en crisis y tal. Yo contaba antes, estas oportunidades que raramente se dan en Santiago son como oportunidades interesantes para tomar como para de alguna manera como generar un diálogo o algo. Entonces, el año pasado, a finales del año pasado, salió la convocatoria y un amigo me dijo, oye, postula, sabéis que tú deberías estar en ese lugar y postulemos y hagamos algo. Y yo le dije, dale, bacana. Y postulamos y así fue como quedó el proyecto. Entonces, de alguna manera nace esa necesidad también. Es como un proyecto curatorial que igual puede llegar a ser muy entretenido como por las posibilidades que te da. En el fondo, cuando uno no sabe lo que va a suceder, como que hay un sinfín de posibilidades de lo que puede llegar a pasar y ahí como que juega todo lo que podría llegar a ser y eso yo lo encuentro interesante. Particularmente había venido en mi época de estudiante a ver los trabajos de algunos profesores jóvenes que habían participado y me parece súper interesante y muy bonita la galería. Y en realidad como que quedó siempre como ahí en el aire, como me gustaría algún día participar, pero como era estudiante como que nunca pensé en esta convocatoria. Y ahora hace muy poquito supe, bueno, porque participé por una amiga, porque estaba tratando de mandar proyectos a todos lados, fue como este año así como muchas cosas. Y entonces fue como una amiga me dijo, ay, quiero postular a la Galería de Balmaceda. Y dije, ¿cuándo cierran las convocatorias? Como en una semana. Y dije, no,
esta es la mía, tengo que enviarla el dossier y bueno, ¿qué? Me parece súper interesante como el hecho también de participar con otro artista que no conoces y que dialogan las obras, que independientemente son distintas en materialidad y lógicamente no se van a parecer, pero siempre hay una conexión de algún, no sé, de algún tema, de elemento, no sé, como de concepto. Sí, muy bonita experiencia. Con Ignacio creo que nos unimos bastante como en relación a nuestros trabajos.